No sé por dónde empezar en esta mañana. Si no terminamos hoy, terminamos dentro de 8 días. Quiero que hablemos en este día. Los niños hoy van a la escuela. Ada va a ir con ellos entonces. Los niños pueden salir, menores de 11 años. Para estar en su clase y nosotros los más grandes nos quedamos acá. Buenos días, hermana Rosa, hermana Odilia, Camila y Caterín. No las había visto en estos días, pero bueno. La hermana Pachita tampoco la había visto hace como un mes. Sí, por eso yo a usted no la había visto, como no viene a verme donde me puede ver. Amén. Vamos a hablar sobre la justicia de Dios. En días pasados tuvimos la oportunidad de ver una conferencia acerca de la fe, la justicia, ¿se acuerdan? Y no todos la han visto, fue un miércoles, por eso es bueno que vengan los miércoles también al culto, porque a veces damos conferencias que nos han ayudado mucho. Vamos a ver si programamos una vigilia o algo, así sea hasta medianoche y la proyectamos a principio de noche, para que puedan todos estar, porque hay unos que nos vuelan antes de terminar. Pero son palabras que nos dieron a nosotros convicción de la importancia de vivir en rectitud y en santidad, a cuentas con Dios en todo tiempo. Amén. Nosotros como iglesia, como padres, como esposos, como esposas, las mujeres, como hijos, como familia, necesitamos restaurar la justicia en nuestras vidas. Amén. Pero, ¿qué es justicia? ¿Qué es justicia? Justicia es ser justo. Bueno, ¿y qué es ser justo? Obrar con equidad, con rectitud. Bueno, solo la hermana Francisca sabe, Dios mío. Darle a cada uno lo que se merece. Eso es uno de los puntos que aprendimos en la conferencia. Justicia es darle a cada uno lo que se merece. Había un ejemplo que daba allí, que si una persona, un violador, un ejemplo de niños, al ser arrestado, si el juez le condena a 1 mes de cárcel, ¿es justo? No es justo. Por eso justicia es darle a cada quien lo que se merece. Y a partir de ese punto nosotros pudimos aprender que si yo no tengo más de lo que yo quiero, es porque todavía no lo merezco. Pero también hay otra palabra, que eso lo aprendíamos en la conferencia, que se llama misericordia. ¿Qué es misericordia? Misericordia es no darte lo que mereces. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios por allá? Que Dios no nos ha pagado a nosotros conforme a nuestras iniquidades, conforme a nuestras rebeliones, conforme a nuestros pecados. Eso es misericordia. Cuando Dios te da a ti lo que tú no mereces, o me da a mí lo que yo no merezco, es por su misericordia. Pero cuando te da a ti lo que tú mereces, es por su justicia. Y si te castiga, es porque Él es justo. ¿Sí me hago entender? Eso es justicia. Entonces, hablamos de la importancia de que nosotros tenemos que restaurar la justicia. Justicia también es estar a cuentas con Dios. Cada día de nuestra vida estar a cuentas con Dios. En todas las áreas de nuestra vida estar a cuentas con Dios. Estar a cuentas con Dios en mi hogar. Estar a cuentas con mi esposa. Estar a cuentas con mis hijos. Porque muchas veces se nos va la mano en nuestras actitudes en medio de nuestro hogar. Y si yo no estoy a cuentas en esa área de mi vida, ¿yo cómo voy a poder estar a cuenta con Dios? Y Dios así no me puede bendecir. Yo creo es mejor vivir por la justicia de Dios y no por la misericordia. Porque llegará un día en que la misericordia quizás
Dios dice, no, ya está, ya no puedo más. Pero si yo vivo rectamente delante de Dios, Dios me va a dar lo que yo merezco. Quizás tú dices que llevo tantos años buscando al Señor y nada. Es tiempo en que Dios empieza a obrar. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Nosotros quizás no habíamos entendido ese concepto de justicia de esa manera y no teníamos la autoridad de reclamar nuestros derechos. Si tú has vivido justo delante de Dios, puedes reclamarle, y si no, pues no le reclame nada. Solamente ponte a cuenta con Él para que Él te empiece a dar. Pero no vayas a reclamarle en una actitud arrogante. Ve con humildad, con adoración, como lo hicimos hoy. Cada vez que tú entras a la presencia de Dios y adoras su nombre, exalta su grandeza, Dios empieza a orar. Empieza Dios a derribar los argumentos. Empieza Dios a derribar las heridas. Empieza Dios a restaurar nuestro hogar. Empieza a derribar mi soberbia. Empieza muchas cosas a orar y Dios empieza a levantarnos a un estándar de bendición. Amén. Habla la palabra, y eso es un de adelanto para los que no han visto la conferencia. Mateo 6:33, ¿qué dice? Ustedes lo saben. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Dice la Biblia en eso, leámoslo allá porque para que empecemos ahí. Tengo un poco de citas que yo creo no voy a alcanzar hoy a cubrirla. Hoy voy a dar como la base de todo esto. Tengo una cantidad de versículos que hablan, y eso que dejé mucho sin anexar a este tema, que hablan sobre la justicia. San Mateo capítulo 6, leamos desde el versículo 31, dice: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Si leyéramos el versículo 32, porque los injustos buscan todas estas cosas. ¿Quiénes serían los injustos? Los que no están a cuenta con Dios, los que andan sin rectitud. El injusto es aquel que vive su vida, y perdóneme la expresión, como se le dé la gana. Hace de su vida lo que se le antoje, y aún dentro de la misma iglesia hay mucha gente que está viviendo en injusticia, viviendo una vida desordenada, una vida no agradable a Dios. Vienen a la iglesia, pero no están viviendo como Dios quiere que ellos vivan. ¿Y por qué después viene la circunstancia? ¿Por qué después no tenemos el carácter para levantar a nuestra familia? Porque estamos viviendo en una vida injusta delante de Dios. Y aquí la Biblia está diciendo que los gentiles o injustos buscan todas estas cosas. ¿Qué? ¿Qué buscan? Dígame. Comida, bebida, vestido, calzado, trabajo, riqueza. Buscan eso, salud. Buscan eso. ¿Y está malo eso? No, eso no es malo, porque si no yo estaría acá sin ropa. Qué pena, ¿no? Es bueno eso. Pero dice el Señor, pero los justos buscan primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es el reino de Dios? Busca estar regido por el reino de Dios, guiado por Dios en lo que quiere que Dios ande. Busca eso. Eso es buscar el reino de Dios. Establecer el gobierno de Dios en tu vida, en la vida de tu esposa, en la vida de tus hijos, en todo su núcleo familiar. Eso es buscar el reino de Dios primeramente. Y después de eso, y buscan también justicia, que es estar a cuenta con Dios. Entonces, tú tienes que buscar el reino de Dios, yo tengo que buscar el reino de Dios, y también tengo que buscar estar a cuenta con Dios. Y vuelvo al punto, estar a cuenta con Dios es estar a cuenta con mi esposa, con mis hijos, con mi familia, con mi núcleo, con mi jefe aún. Estar a cuenta con Él. Esta mañana
Al levantarme yo le decía a Diana que me perdonara por mis actitudes, porque a veces se me va la mano. No física, ¿no? Porque no le pego. Pero en mis actitudes a veces la hiero, la trato quizás mal. Y yo dije, mi amor, yo quiero estar a cuentas contigo porque hoy voy a hablar de esto. Entonces es eso. Poder no rebajarse y tener la humildad de poder decir, mi amor, esposa, hijos, quiero estar a cuenta contigo. Te ofendí, te fallé, cometí errores, quiero estar a cuenta contigo. Pero a veces somos tan orgullosos que no tenemos la capacidad de reconocer. Nosotros como hombres somos muy machistas y no tenemos la capacidad de reconocer nuestro error. Y eso nos roba justicia. Ahora vamos a ver, no sé, vuelvo y digo si alcance hoy, pero vamos a ver unos versículos en Ezequiel que hablan un poco de esto, que nos dan entendimiento. Justicia es ser justo. El carácter de Dios es el estándar de la justicia. Nos hizo justos de acuerdo a su justicia. Justicia también es carácter o cualidad de ser justo de acuerdo a la rectitud de Dios. Debemos ser justos a los ojos de Dios. Justificado es ser levantado a un estándar o a una posición ideal a la que Dios y su naturaleza tiene. Dios es recto. Dice la Biblia que en Él no hay tinieblas. Entonces Dios quiere que yo esté en esa misma posición para bendecirme. Dice que Dios me creó a su imagen y semejanza. Nos creó para que viviéramos una vida justa delante de Dios, una vida consagrada para Él. Vamos a ir a 2 Corintios, Vamos a empezar a desarrollar este tema, a ver hasta dónde el Señor nos da la oportunidad de hablar de este. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Amén. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Para que nosotros fuésemos hechos rectos a la imagen y semejanza de Dios. Jesucristo murió en la cruz, se hizo pecado por nosotros para que tú y yo viviésemos una vida en rectitud, sujetos a Él sin apartarnos de su voluntad y sin apartarnos de su propósito. Dios nos hizo justos, ya lo decía, de acuerdo a su justicia, de acuerdo a su estándar o posición. Ser justo no es ser tan bueno como otra persona pueda ser, sino ser justo de acuerdo a lo que Dios me está diciendo. Él cambió nuestra naturaleza y nos hizo justicia de Dios en Cristo Jesús. Y por ser justicia de Dios se desenlaza o se desencadena una serie de cosas que nos permiten a nosotros vivir una vida de bendición. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4. Verso 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes ¿de qué? De la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y ahí viene un listado de cosas que debemos añadirle a la justicia. Si yo soy justo, por esa justicia soy partícipe de la naturaleza de Dios. Por esa justicia Dios me hace partícipe de su naturaleza, y por su naturaleza yo puedo tener entrada al reino de los cielos, porque soy justo. Ha puesto algo de sí mismo en nosotros.
Él puso su carácter, puso su justicia, impartió su naturaleza a cada una de nuestra vida. Ahora soy una nueva creación por medio de preciosas y grandísimas promesas. Y vamos a Primera de Juan 3, más adelantico. Primera de Juan capítulo 3, verso 9. Todo aquel, podríamos decir ahí, que es justo y que anda en justicia, en rectitud, a cuenta con Dios, todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué? No practica el pecado. Ojo que ahí hay una clave. Ahorita con esto no quiere decir que tienen derecho o tenemos derecho de pecar. Dice, no practica el pecado. Una cosa es que usted falle, ofenda a tu esposa, cometa un pecado. No somos exentos de esto. Pides perdón y se arregla la situación. Ahí habla de practicar. Algo que es constante, algo que es día a día. Si tú practicas el pecado, no andas en justicia. Si tú practicas el pecado, no eres justo, no eres recto, no estás a cuenta con Dios. Por lo tanto, no tienes entradas a las bendiciones de Dios. Practicar el pecado es una secuencia día a día de algo que tú tienes en tu vida o que yo tengo en mi vida que me impide ser justo y me roba esa justicia. Porque yo creo que todos nosotros fallamos en pensamiento, en actitudes, pero eso es la importancia de estar a cuentas con Dios en todo tiempo. Señor, sé que aquí fallé. No hacerlo religiosamente, sino con un corazón humilde, de corazón de verdad para Él. Señor, quiero estar a cuenta contigo en todo tiempo. Que si un día de pronto alcé la voz más de la cuenta en mi casa y traté mal a mi familia, pedir perdón. Y empezar a corregir eso. Eso es un problema que yo tengo, lo reconozco delante de ustedes. Mi carácter es muy fuerte. Cualquier cosa a mí yo exploto, tomo actitudes. Y le he dicho al Señor, dame sabiduría para manejar esta situación. Y a veces el Señor, cuando voy a actuar, me ayuda a refrenar y aquí no puedo actuar. Pero otras veces se me olvida. Pero ahí es donde yo tengo, Señor, buscar estar a cuentas con Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Él no nos va a coger lo falló todo. Él no hace eso. Amén. No practica el pecado. El que ha nacido de Dios, todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, ¿qué? ¿Permanece en quién? En el que es justo. La simiente, o sea, la semilla, esos genes de Dios están en nosotros. Pero para ello tengo que permanecer en justicia, si no, lo que viene a mí, dice, mire que una palabra que el Señor nos dio, que la mayoría de ustedes la vieron también, hablaba de que el príncipe de este mundo opera sobre ¿qué? Sobre los hijos de desobediencia. ¿Y quiénes son los hijos de desobediencia? Está hablando de hijos, no de gentiles. Está hablando de la iglesia. Cuando yo no soy obediente a la palabra, cuando yo pierdo mi rectitud delante de Dios, el que gobierna mi vida ya no es Dios, sino el príncipe de este mundo. Y si yo no busco estar a cuentas con él, con Dios, si yo no busco restaurar esa justicia que Dios puso en mí, se lo lleva el príncipe de este mundo. Te destruye. Entonces, si Dios ha hablado algo en nuestra vida durante todo este tiempo, vuelvo y repito lo que decía hace 8 días, el Señor nos ha hablado de tantas cosas, del perdón, de la falta de perdón, de la amargura, de todas estas situaciones que Dios ha venido atrayendo a la iglesia. Y si yo no obedezco lo que Dios me está diciendo y empiezo a corregir esto, pues simplemente yo me vuelvo regido, mi vida la empieza a regir el príncipe de este mundo. Lo que Dios me dice a mí es para mi bendición, para yo caminar en rectitud. Pero si yo consiento en mi vida cosas que sé que a Dios no le agradan, eso me van a llevar a apartarme de Dios. Porque el que empieza a gobernar mi vida ya no es Dios, sino el príncipe de este mundo. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? ¿Quién? Satanás. Amén. Bien.
Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, todo aquel que no vive en rectitud, todo aquel que no está a cuenta con Dios, todo aquel que no vive una vida íntegra delante de Dios, de obediencia, que no ama a su hermano. Mira, ahí habla algo del perdón. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. No es de Dios. Volvemos a la reflexión de ahora. Cuando yo dejo de andar en rectitud, cuando dejo de hacer lo que Dios me dice, pierdo la justicia. Por lo tanto, Dios dice, tú no eres mío. Y tú puedes orar a Dios: Padre, ayúdame. Padre, no, yo no soy su padre. Así yo no puedo ser tu padre. Porque yo te puse a ti una simiente, yo te puse en ti una semilla para que vivas en rectitud. Y tú no has querido. Entonces no me digas Padre. Ahí dice la Biblia eso. Yo se los traduzco de una manera que lo podamos entender mejor. Porque aquel que no hace justicia no es de Dios, dice la Biblia ahí. Amén. La simiente es la vida de Dios o la misma naturaleza de Dios en nosotros. Dice que no practican el pecado. En otra versión dice que no hacen del pecado un hábito. No es algo que deseas hacerlo, sino no es algo que sale de tu corazón, sino que de pronto falló. Corríjalo y no te conviertas en un practicante del pecado. Porque tú tienes, en otra versión, cuando habla de la simiente de Dios, está hablando que tienes en ti los genes de nuestro Padre Celestial. Amén. Si entiendo esto, cambio de actitud. Y si no, voy a seguir en los mismos errores y en las mismas circunstancias que me alejan de Dios. Voy a seguir los mismos hábitos, en los mismos caminos. Dios ha hecho la parte más difícil en medio de nosotros. Él crucificó en la cruz nuestra naturaleza pecaminosa. Y nos pide que nosotros seamos esforzados en permanecer en esa posición. Crucificar día tras día nuestra carne, nuestra mente. Amén. Que es lo que dice Romanos 12:2. Ustedes saben qué dice. Que presentemos a Dios como un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, y renovando la mente, nuestra mente cada día. Me pico un zancudito por acá y ya me tiene. Un atleta o un deportista acabaron de pasar los Juegos Olímpicos. Para un atleta llegar a tener una medalla, ¿qué tiene que hacer? Esforzarse, sacrificarse, renovar su mente, colocar una mente de triunfador. Yo voy a ganar, no importa la circunstancia, así me duela, mejor dicho, voy a ganar. Venga lo que venga, yo tengo que ir con una mente de ganador, de campeón. Se abstienen de muchas cosas. Y podemos usar este ejemplo para nosotros. Si tú y yo no nos vemos como un medallista, que vamos a recibir un día una corona de gloria, de oro, no vas a tener templanza, no vas a tener dominio propio, no vas a tener carácter para renunciar al placer, para renunciar a la contienda, para renunciar a la disensión, para renunciar al pecado, para renunciar a la falta de perdón, para renunciar a la brujería, a la hechicería. Ah, no, es que yo no soy brujo. ¿Se acuerdan que hablábamos que cuando yo soy rebelde soy un brujo? Entonces, le repito la cita primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Porque como pecado de adivinación, ¿y quiénes adivinan? Los brujos y hechiceros. Porque como pecado de adivinación es la rebeldía, y como pecado de idolatría es la obstinación. Cuando yo soy rebelde a los propósitos de Dios, cuando yo no quiero atender a lo que Dios me dice, yo me convierto en un brujo. Eso fue lo que el Señor nos dio alguna vez acá. Entonces, dejemos de ser rebeldes y renunciemos al placer que nos llevan a pecar. Si yo no tengo conciencia de campeón, de ser victorioso, yo no voy a renunciar a todo esto. No voy a tener el valor de renunciar al pecado.
si no te ves como una persona justa delante de Dios, si no te ves como una persona recta delante de Dios, vas a seguir con tu carácter igual y no vas a cambiar. Y eso te va a robar la bendición de recibir lo que Dios tiene para tu vida y tu familia. Y quizás un día Dios va a decir, no, yo con una persona así, yo no quiero vivir una eternidad así, yo más bien lo dejo por allá, quietico. Así no me lo puedo llevar, porque para pelear con rencores y contiendas en el corazón, yo aquí no quiero que me dañen el cielo. Más bien quédese por allá quietico. Váyase con el rebelde por naturaleza que es Satanás. No, eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Por eso nos está hablando, para que vivamos en justicia. Amén. Si no nos vemos como esa justicia de Dios, nunca voy a ir por lo mejor. Sin entender mi posición de justicia en Dios, vuelvo y repito, yo no puedo dejar tanto. Mientras yo no tenga en mente y no tenga el conocimiento, o mejor, el conocimiento no, sino la revelación de lo que yo soy en Dios, de la posición en la cual Dios me ha puesto para bendecir mi casa, para bendecir a los que me rodean, yo no voy a ser capaz de dejar más de lo que... No voy a ser capaz de dejar lo que Dios me dice que deje. No voy a ser capaz de sacrificarme a Dios. No voy a ser capaz de... Si Dios me dijo un día, venga, vamos a hacer un tiempo de ayuno, yo quiero que tú estés ahí, tú no vas a ser capaz. Porque dice, no, esto no es conmigo. Porque cuando Dios te pide algo, Él te va diciendo todo esto, es porque Él quiere que tú sigas viviendo en rectitud. Para que matemos esos bichos que hay en nuestras vidas, que nos impiden vivir rectamente. Van a venir tiempos, iglesia, y una vez les digo, no sé a partir de cuándo, que yo voy a empezar a convocarlos a tiempos de búsqueda del Señor. Vigilias, ayunos, no sé qué vamos a hacer, pero necesitamos cambiar esta situación. ¿Cuánto quieren que la iglesia avance? Amén. ¿Cuánto tiempo llevamos dando vueltas y a veces sí, a veces no? Acuérdense que justicia es darle a cada quien lo que se merece. Y si no tenemos más es porque nosotros no nos hemos buscado a Dios como debe ser, no nos hemos comprometido, no nos hemos consagrado, y pues así las cosas no van a funcionar. Y Dios va a levantar, y Dios está levantando. Pero debemos actuar. Justicia es actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. No voy a poder dejar tanto, no voy a dejar horas de sueño. No voy a dejar a un amigo, no voy a dejar a mi familia. Pero cuando yo entiendo mi posición de justicia, Señor, mire, yo la vez pasada, yo no sé, yo creo que voy a compartir esto que les compartí a algún grupo de hermanos hace como un mes en una reunión que tuvimos, sobre el dominio que Dios me ha dado en este mundo. Y nosotros hemos perdido el dominio como padres, como esposos, como familia. Y el enemigo está tomando lugar, está arrebatando. Voy a estudiarla para compartirle esa palabra que a nosotros nos ayudó mucho. Y yo en ese punto yo les hablaba que hay prioridades en Dios. Van a haber tiempos de... A eso nos llamó el Señor y convocó a algún grupo de hermanos. Yo no se les voy a estar diciendo lo que... A un grupo de hermanos a un tiempo. Y yo les hablaba que hay prioridades en Dios para nuestras bendiciones. Y cuando yo entiendo cuáles son las prioridades de Dios, voy a caminar en esa voluntad. Y yo le pedí al Señor y le oraba a Dios, danos a nosotros el entendimiento y la revelación de saber cuál es la prioridad para este tiempo. Yo le compartía, va a haber tiempo para que tú pases, estés con tu familia, pero van a haber otros tiempos para que estemos con Dios. Y si tú cambias, y esto es para todos, iglesia, si tú cambias una prioridad tuya por la de Dios, empieza a venir el fracaso a tu familia y empieza a venir el fracaso a tu vida. Quizás naturalmente vea todo bien y como que todo funciona, pero ojo, porque usted no sabe qué es lo que por debajo el enemigo está tramando contra ti. Se lo digo con mucho temor y mucho amor, porque esa es la realidad. En este momento nosotros no estamos en una situación de escoger.
Mire, nosotros como iglesia nos han enseñado a tener opciones. Ayer estudiamos un poquito sobre la gloria de Dios. Cuando la gloria de Dios no está sobre una iglesia, se le enseña opciones a la gente. Usted verá, decide si hace esto o hace eso cuando Dios esté, no es esto. Entonces, por estar enseñando opciones, nos desviamos de la prioridad del propósito de Dios y el enemigo nos sale por allá. Un ejemplo de eso no quiere decir que si tú andas en las opciones de Dios, en las prioridades de Dios, el enemigo no te ataque. Sí te va a atacar, pero la diferencia está en el libro de Éxodo. No lo vamos a leer, se lo voy a contar. Yo no sé por qué me meto por allá. Habla de que el pueblo de Israel salió de Egipto y había un camino que era corto. ¿En cuántos días? ¿Eran 40 días que pasaban? ¿O en 3 días? En 3 días, ¿cierto? Era una ruta corta para llegar a Canaán, que tenían que pasar por el medio de los filisteos. Y Dios les dijo, no los puedo llevar. Dijo cuando llegaron a ese punto, le dijo a Moisés, desvíate a la derecha, creo que le dijo. Ahí les dejo la tarea para que ustedes lo lean. Éxodo capítulo 13, 14, 15. Ahí está toda esa historia. Entre 8 días les pregunto. Dios les dijo, desvíense. Porque Dios dijo, este pueblo ha estado esclavo toda su vida y no va a poder enfrentar al enemigo. Voy a enseñarlo a ser guerrero. Y lo llevó por un lugar donde duraron 40 años. Imagínense. ¿Pero por qué? Por la rebeldía. Pero además también el camino era mucho más largo. Cuando el enemigo, quizás los egipcios cuando se dieron cuenta, ellos dijeron, mira que el pueblo... El Señor le dijo a Moisés, vete por allá porque los egipcios van a decir, el pueblo de Israel quedó encerrado. Están perdidos en el desierto. Vaya, atáquelos y destrúyalos, no los deje ir. Hasta ese momento los faraón dijo, ya se fueron, ya que. Pero cuando se dieron cuenta que el pueblo de Israel había cogido por la ruta equivocada según ellos, se fueron a atacarlo. Pero ellos iban en la prioridad de Dios, en la voluntad de Dios. Si se hubieran ido, no, si ellos, gracias a Dios que no conocían el camino, porque si hubiesen conocido el camino hubieran puesto a pelear. No, pero ¿cómo nos va a poner a dar toda esa vuelta? Si vamos para Canaán, mire que por acá más derecho es más rápido, ¿cómo me va a poner a voltear? Porque así somos nosotros. Queremos coger atajos. ¿Se acuerdan la historia del hombre con los 3 panes que le conté la vez pasada? ¿Sí se acuerdan? ¿Se lo cuento otra vez? Un hombre que trabajó toda su vida dejando a su familia lejos. Se lo llevaron como esclavo y un día su señor le dijo, vete para tu casa y te voy a dar 3 panes para que comas en el camino, 2 para que comas en el camino y 1 para que te lo comas con tu familia. 3 panes después de toda una vida de trabajo y se fue. Llegó a cierto lugar y se comió el primer pan, tomó fuerza y siguió caminando. Pero el hombre le dijo antes de irse, no se vaya a desviar del camino, váyase derecho, no coja ningún atajo. Usted lo conoce, no vaya a coger atajos, váyase por el camino. Llegó al primer atajo, llegó a un atajo, dijo, no, por aquí yo llego más rápido. Se desvió. Cuando sí, señor, que por allá se encontró los ladrones, le robaron, lo dejaron sin ropa, le quitaron el segundo pan, quedó con hambre. Inmediatamente se acordó que el Señor le había dicho no cogiera ningún atajo, y ¿qué hizo? Se devolvió y cogió el camino correcto. Y así caminó. Cuando llegó a su casa, a la distancia vio a su esposa consintiendo a un muchacho, acariciándolo y dándole besos en sus mejillas. Se llenó de mucha rabia y esa noche no quiso llegar a casa. Y se acordó del tercer pan, pero recordó que le dijo su señor que se te lo tenía que comer con la familia. Y él dijo, yo no puedo por mi rabia incumplir esto porque vea lo que ya me pasó. Y se fue. Cuando llegó, su esposa salió a abrazarlo, y cuando se dio cuenta que el muchacho que consentía era su hijo, que había crecido durante todo ese tiempo. Cuando fueron a la mesa y partieron el pan, dentro del pan iba una millonada de dinero para vivir todo el resto de su vida. Pero si hubiera seguido por el atajo, había perdido la bendición. Es una reflexión que nos ayuda a nosotros. Así le pasó al pueblo. Si ellos hubieran sabido de ese atajo para llegar más rápido a Canaán, los hubieran destruido los enemigos, porque Dios no iba a estar con ellos.
Pero ellos se fueron y cuando menos pensaron, vieron al ejército de los egipcios, todo el ejército de los egipcios con Faraón incluido, las caballerías. Bueno, dice que 600 carros escogidos con sus capitanes, sus principales allí. Y aparte de eso, la caballería, bueno, mejor dicho, se vinieron con todo a acabar al pueblo de Israel. Cuando ellos lo vieron allá venir, salieron corriendo y a sorpresa que adelante estaba el Mar Rojo. Y ellos empezaron a murmurar: ¿para qué nos trajiste a morir aquí? ¿Acaso no habían en Egipto habían cementerios? Aquí no hay. ¿Pero qué nos trajo? Hubiera sido mejor morir allá. Y Dios le dijo, y Moisés fue a Dios y Dios le dijo: no se queje conmigo, solamente levanta tu vara ante el mar y el mar se abre y pasa. Y hizo eso y empezó a caminar, y dice que el ángel de Jehová iba delante de ellos, pero se levantó y se puso en pos de ellos. ¿Qué es en pos? No digan nada a los que lo saben. ¿Qué es estar en pos? Y más adelante dice: y la nube de Jehová se hizo a sus espaldas, entre el pueblo de egipcio y entre el pueblo de Israel. ¿Qué es ser entonces en pos? Si la nube se hizo a las espaldas y el ángel en pos, ¿qué es en pos? Al lado de ellos. La Biblia dice que tú eres escudo alrededor de mí y quien levanta mi cabeza. Cuando tú vas caminando en las prioridades de Dios, la nube de su gloria va detrás tuyo guardando tu espalda, y el ángel de Jehová va en pos tuyo guardando tu vida. ¿Y quién va delante de ti? Dios, abriéndote. ¡Ay, Señor, tremendo! Va ahí delante de ti, como dice Isaías 45. Yo iré delante de ti, desbaratando todo lo que te impida avanzar. Pero tienes que andar en las prioridades de Dios. No coja atajos. No pierda la justicia. Camina en rectitud y el ángel de Jehová acampará a tu alrededor, en pos tuyo. Su gloria detrás tuyo para que nadie te pueda tocar, y delante va Dios. Y tú vas confiado. Amén. No voy ni en un cuarto de lo que tengo que hablarles. Ya se va a acabar el tiempo. Bueno, mal que ustedes no tienen afán hoy. Yo les pregunté hace 8 días que cuánto me extrañaron. ¿No hice falta? ¿No hice falta? Yo me fui 20 días para los que no sabían. Eso quiere decir que algunos ni vinieron durante todo este tiempo. Entonces, yo predico largo, así es que si no quieren me vuelvo a ir. No, mentira, no, vamos a avanzar un poco más. Entonces, si yo no comprendo mi posición de justicia en Dios, yo no voy a poder renunciar a lo que Dios me diga que renuncie. Voy a buscar argumentos en mi mente para justificar lo que hago. No, pero es que eso no tiene nada de malo. Dice la Biblia: hay de aquellos a lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. Mire, hay muchas cosas que para mí quizás no son malas, pero si tú vas a Dios y le pides a Él revelación, te vas a dar cuenta que sí eran malas. Porque así, o sea, pero mientras que tú no vayas a Dios, Él igual, y al igual Él no te va a obligar, porque Él me dio a mí libertad. Pero en su palabra podemos encontrar qué me sirve y qué no me sirve para mi vida. No vamos a poder dejar a un lado las cosas para que podamos poseer lo que Dios tiene para nosotros. Un día será recompensado por la renuncia que tú hagas hoy. Amén. Yo les di un lema a unos hermanos y se lo doy a la iglesia hoy. Lo que para tu vida hoy es un sacrificio, lo que para ti hoy es un sacrificio. ¿Qué es un sacrificio? ¿Qué es un sacrificio para ti? Algo que le cuesta, algo que es difícil. Para muchos, y para no todas las veces quizás, pero muchas veces para nosotros es un sacrificio venir a la iglesia. Bueno, yo creo que algunos ya hemos pensado que no, pero algunos, no, pero hoy domingo.
Toda la semana tan duro que trabajé. El único día que tengo para levantarme tarde, desayunar a mediodía, almorzar a tarde y comer por medianoche. El único día que tengo para retrasar todo, para abrirme de piernas en mi cama ya solo. Y preciso me toca madrugar ir a la iglesia. No puede ser. Ay, Señor. ¿Sí o no? Amén. O ay, 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 como dice alguien. Eso se puede estar en un sacrificio. Pero ahí va lo que les voy a decir. Lo que para ti o para tu vida, tu familia hoy es un sacrificio, mañana puede ser el mayor logro de tu vida. Mañana puede ser el mayor logro de tu vida. Pero si tú hoy te quedas con lo que para ti parece ser el mayor logro de tu vida, mañana va a quedar sacrificado, pero no en Dios. No cambiemos las prioridades del Señor. Vea, debemos tener contacto con Dios de tal manera que Dios nos va a dirigir. Eso no quiere decir que si usted un día, domingo, el Señor lo llevó a descansar, sea pecado. Pues a nosotros nos hará falta. Pues lastimosamente nosotros como pastores no podemos hacer eso. Nos toca estar siempre ahí un domingo, siempre. Llegará un día en que quizás vamos a lograr que un día se vaya el pastor. Bueno, ahorita se puede, pero tengo que quedarme yo. O se va él y me voy yo y se queda él. Pero esperamos que un día llegue un día en el cual el pastor se pueda ir un mes de vacaciones y todos nosotros, y quede aquí alguien que frentee la iglesia y saque todo esto adelante. ¿Será posible? Pero tenemos que sacrificarnos ahorita. Amén. Lo que para ti hoy es un sacrificio, mañana puede ser el mayor logro de tu vida. Por eso digo que Dios un día te recompensa la renuncia. Vea, si tú renuncias hoy, mañana Dios te recompensa. Amén. Aquel que es nacido de Dios vence el mundo, es decir, somos vencedores. Estamos en una carrera, en una competencia en contra del mal. Dios quiere que tú termines. Si quieres llegar a la meta, debes seguir el estilo de vida que vive Dios. Justicia. Justicia es una condición espiritual y en esa condición puedes estar en rectitud con Dios, estar a cuenta con Dios. Romanos 5:17. Vamos desde el versículo 15, Romanos 5, no, perdón, yo estaba leyendo mal, 5, 17, sí, el verso 17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ¿de quién es ese uno? Si por la transgresión de Adán reinó la muerte en el mundo, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Los que, ¿qué? Reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Tú vas a reinar en vida si recibes el don de la gracia en abundancia y el don de la justicia. La justicia, ¿un don qué es? No es don Armando, don Adel, no. ¿Qué es un don? Una dádiva, un regalo. Sí, don Armando es un regalo que Dios le dio a la hermana Marley. Un don es un regalo. Es una dádiva, algo precioso que Dios nos dio para que tú vivas y reines en vida. Pero tiene que cuidarlos. Si tú no cuidas los regalos, pues se desvanecen y todo acaba. Y después estás llorando porque se le dañó el regalo. La justicia es un don. Escúcheme en esto. La justicia no crece. Te explico. Dios te dio ese don. Hoy eres justo. Lo que Dios quiere es que tú lo mantengas y mantengas en justicia. Porque si la justicia creciera, entonces habría gente preferida por Dios. No, aquel es más justo que este. No, Cristo pagó por la justicia de todo. El problema es que la justicia sí se pierde. Y si no creo que alcancemos hoy. Dentro de 8 días le explico cositas. O de pronto lo leemos un poquito y después lo complementamos bien. Porque es que la justicia o se tiene o no se tiene. Simple así. Con un poquitico
con algo mínimo quizás que tú hagas que te robe la rectitud, de ahí inmediatamente pierde la justicia. Pero si tú vas y te pones a cuenta con Dios, la justicia regresa. Por eso la justicia es un regalo, no crece, no se desarrolla, no evoluciona, es un don. Mientras que el fruto sí crece. Por ejemplo, el amor crece. Cada día usted tiene que amar más. Y entre más ames, más te van a herir para ver si has crecido en amor. Así es como Dios actúa. No, pero es que me hacen unas, pues es que Dios está desarrollando para que tu amor crezca. Y si tú no entiendes esto, te llenas de amargura. Mire, Dios usa hasta aún al pastor para que tú te hieras para ver si tienes amor. Usa a tu esposo, tus hijos, a ver si tienes amor, para hacer que tu amor crezca. Porque un fruto sí crece. Véalo en las plantas. Usted ve primero una semilla de algo chiquito, va creciendo hasta que ya llega a la etapa en que maduró y se lo comió. Amén. Espiritualmente tú tienes que crecer, pero la justicia es un estándar, una posición que Dios te colocó, que está ahí. Tienes que cuidarla, claro está. Es diferente un don y un fruto. Y si estás en Cristo, eres tan justo ahora como siempre lo vas a ser. Nunca vas a ser más justo o más aceptable delante de Dios. Siempre vas a tener la misma condición de acuerdo a tu rectitud delante de Dios. No vas a ser ni más perfecto de lo que lo son los demás o de lo que eres ahora, porque Dios simplemente te puso está en una posición de rectitud en tu vida. Lo que sí crece, escúcheme en esto, lo que sí crece es el conocimiento, la fe o digamos el entendimiento de la justicia. Eso sí crece. Porque entre más, mire, yo creo que los hermanos que tuvimos ver esta conferencia dijimos, uy, hay cosas que toca arreglar para mantener justos. ¿Qué hizo ahí? Conocimos y entendimos más de la justicia. Creció ese conocimiento y al crecer ese conocimiento entonces me hace me lleva a que yo viva justamente delante de Dios, pero la justicia sigue siendo la misma. ¿Sí me hago entender? ¿O lo explico de otra manera? Tú puedes, cada vez que tú vayas a Dios, Dios te da más entendimiento de lo que es ser justo, y por lo tanto tú dices, esto también lo tengo que dejar porque me está robando la justicia. Esto me está impidiendo que yo reciba, entonces empiezo a crecer en ese entendimiento, a crecer, amén. No tenemos que conseguir la justicia, debemos entenderlo porque ya la hemos recibido. Romanos 3. Ahí más atrásito donde estamos. Capítulo 3, verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay ¿sí ve? No hay diferencia. ¿Eres justo o no eres justo? Simple. O blanco o negro. No es café con leche. O frío o caliente, no es tibio. O justo o injusto. Ahí está. ¿Por qué la justicia? Por la fe en Jesucristo. Si yo acepté a Cristo en mi corazón, de inmediatamente paso a ser justo. Pero ahí empieza una carrera para cuidar esa justicia y llevarla ahí. Como llevar algo muy delicado que por cualquier cosita se puede romper. Es gratuita, es un regalo que Dios me da y se recibe por la fe en Jesucristo. No hay forma de ganar la justicia, no es por obra, es por gracia, es por la fe. Si trabajas para recibir justicia, no podrás recibir la justicia que viene por gracia, porque la gracia no se puede mezclar con obras. Cuando una persona busca ser justo por obras, vas a recibir justicia de hombres. ¡Oh, qué persona tan buena! Pero el infierno está llena de hombres buenos. Es la justicia según lo que Dios establece. Tengo una cita aquí que no la leí, ¿no? Tito capítulo 3, vamos a ver qué dice.
Tito, ¿qué les dije? Tito 3, versículo 4. Se me perdió Tito, no vino hoy. Tito capítulo 3, verso 4 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia sino por que hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. O sea, la justicia no es por obras, porque hay obras de justicia que quizás según el obrar del hombre, pero no según el obrar de Dios. Y Romanos 10, verso 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Hay muchas falsas religiones y sectas que hacen esto. Olvidan la justicia de Dios y empiezan a establecer la suya propia. Mire, tienes que hacer esto porque si no tú no vas a ser salvo. Tienes que hacer esto si tú no vas a vivir no vas a ser justo. Obras que llevan a la muerte. Pero dice, nosotros no tenemos que ignorar la justicia de Dios. No quiere decir por eso de que entonces, quiero que me entiendan, si Dios te dio justicia, tú tienes que obrar rectamente delante de Él. No empezar a hacer cosas por querer ganar, como mucha gente, indulgencias delante de Dios, ganar favores de Dios. Simplemente lo hace porque están en una posición de justicia y entre 8 días vamos a ver beneficios de vivir rectamente delante de Dios. ¿Qué beneficios dará esto? No alcance sino a dar la introducción. Los beneficios que trae el yo vivir en justicia. Entonces, muchos quizás tienen celo por Dios, pero no tienen revelación del conocimiento de Dios. Y así no se va a llegar al cielo. Solo es por creer en Jesús y vivir en justicia. Tratan de hacer buenas obras para ganar la salvación o para ganar la justicia de Dios. Entonces es importante buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Vivir en rectitud, viviendo una vida que agrade, que honre, que glorifique a Dios, que verdaderamente me lleve a glorificar su presencia. Vamos a leer otra cita en Deuteronomios capítulo 6, para que ustedes en casa estudien esto y se preparen para que entre 8 días terminemos con este tema, si el Señor así lo permite. Deuteronomios capítulo 6, versículo 24. Amén. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. ¿Y qué? Y tendremos justicia. ¿Cuándo? Cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios como Él nos ha mandado. ¿Cuáles mandamientos? Todos. Ahí está, la pone de para arriba. Pero Dios nos da la gracia. Pero si tú vives en contacto con Dios y empiezas a dejar lo que Dios dice, tú empiezas a apasionarse por Él, a tener hambre. Se me olvidó el versículo que leíamos la semana pasada. Voy a ver si lo encuentro aquí, que hablábamos que nosotros tenemos que tener hambre. Entonces, si yo verdaderamente quiero vivir en justicia, tengo que empezar a cumplir todos los mandamientos de Dios. Y después de eso vienen los beneficios.
Dios empieza a abrir puertas, empieza a dar bendición, empieza a ayudarme, empieza a bendecirme, empieza a sostenerme, empieza a abrir las puertas que quizás usted en su fuerza nunca ha podido abrir. Porque eso es lo que dice ahí ese versículo, que te irá bien todos los días si guardas esos mandamientos. Versículo 27, capítulo 27 de Proverbios. Y con este terminamos. Hoy lo voy a mandar tempranito. Proverbios 27. Uh-huh. 27:7, perdón. El hombre saciado desprecia el panal de miel, pero el hambriento todo lo amargo es dulce. Pero leámoslo desde atrásito porque para que lo entendamos mejor. Versículo 4. Cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Es mejor que me reprendan que no que me amen en oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. El hombre saciado desprecia el panal de miel, pero el hambriento todo lo amargo es dulce. ¿Cómo explicar esto? Cuando tú tienes hambre de Dios, aun cuando te reprendan, aun cuando te hieran, aun cuando te ultrajen, eso amargo para ti va a ser dulce, porque entiendes que Dios está trabajando en tu vida. Ahí está en la palabra. Mire la importancia de que yo les decía hace 8 días que no tomemos la Biblia como conocimiento, sino como revelación. Tome cada versículo de la Biblia y aplíquela, dígale, ¿qué me está queriendo decir el Señor? Esto lo leíamos al iniciar el culto hace 8 días. Y el Señor nos daba esa palabra. Entonces, si tú estás en contacto con Dios, tú tienes revelación de su palabra para edificar su vida. Y podemos sacar una enseñanza. Vea, la responsabilidad de nosotros como hombres es ser profetas delante de nuestra familia. Profeta era el que recibía el mensaje de Dios y lo impartía a la familia. Y eso es para todos nosotros. Dice que el hombre saciado desprecia el panal de miel. Si tú estás lleno y pierdes el hambre y el apetito, por más manjares que a usted le colocan delante, usted no se los va a comer. Cuando tú pierdes el hambre espiritual, no vas a querer vivir justamente delante de Dios. Vive la vida y así a mí no me importa. Yo voy a la iglesia, el pastor me ve, mi familia me ve y vaya, verá. Pero eso no sirve. Pero si tienes hambre, todo lo amargo para ti va a ser dulce. Aunque ahorita sea duro y amargo, para llegar un día en que es dulce. Te lo saboreas y ¡ay, qué rico! Y ahí viene el otro verso. Cual ave que se va de su nido, tal es el hombre que se va de su lugar. De esto yo voy a predicar algún día. Cual ave que se va de su camino, tal es el hombre que se va de su lugar. Cuando uno como familia, como hombre, como esposa, como hijo, pierde el hambre, deja su lugar. Así como el ave se va y deja el nido, viene y se devoran sus huevitos. Ya, si tú dejas tu lugar, viene el diablo y te devora lo que has edificado. Eso es así. Y hacíamos una reflexión que dice que así como el soldado que abandona su posición lo paga con su vida. Si yo abandono mi lugar en Dios, eso me va a acarrear consecuencias y lo puedo pagar con mi propia vida o con la vida de mi familia. Quizás usted dice, no, pero estamos bien y vivimos felices. Sí, quizás vivan físicamente, pero espiritualmente está en destrucción. ¿Y qué vale más? ¿La vida delante de Dios o la vida delante de los hombres? Pongámonos de pie y con esta reflexión terminamos. Padre, en esta mañana yo te doy gracias por tu palabra. Gracias por la bendición
que tú nos das de estar en tu casa para adorarte, para bendecirte. Dígale al Señor en esta mañana: Señor, yo quiero estar a cuentas contigo. Uno de los beneficios de la justicia es que tú tienes gozo y paz y reposo para siempre. Tienes paz, gozo y reposo para siempre. Eso lo dice Isaías. Entonces, que en esta mañana vamos a hacer un acto de fe en esta mañana. Voy a pedirle el favor que los que consideren y sientan que tienen que estar a cuenta con Dios o quieren a partir de ahora vivir en una vida justa, pasen a este lugar como un acto de entrega a Dios. Y empiecen a decir: Señor, yo quiero estar a cuenta contigo. Yo quiero corregir mi vida. Yo quiero empezar a recibir las bendiciones de ser justo. La Biblia dice, uno de los beneficios es que los ojos de Jehová están sobre los justos de la tierra. John, recójame sillas ahí, por favor. Y si tú quieres que los ojos de Jehová estén sobre tu vida y tu familia, dígale: Señor, yo quiero estar a cuenta contigo. Si quieres pedirle perdón a Dios, pídale perdón a Dios. Es un acto de obediencia o un acto simbólico de entrega al Señor. Y ahí empieza Dios a obrar en tu vida. Padre Celestial, en esta mañana, empieza a hablar con el Señor y empieza a pedirle perdón. Dígale: Señor, yo te pido perdón por mi injusticia, porque no he vivido como tú quieres que yo viva, Señor, una vida recta y justa delante de tu presencia. Hoy te pido, Padre Celestial, que tu presencia, Señor, esté en medio nuestro para bendecirnos. Que verdaderamente tu presencia nos inunde, Dios. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, que hay ocultos en nuestra vida, que quizás se nos ha llevado a perder el ánimo y la fortaleza en ti, Señor. Aquí estamos hoy. Reconocemos, Señor amado, que no hemos actuado en rectitud, en integridad. Pero al pasar aquí al altar, Señor, estamos indicando que nos queremos rendir a ti, Señor, en rectitud, en santidad. Quiero estar a cuentas contigo, Señor. Quiero estar a cuenta contigo, Dios. Quiero tu paz, quiero tu gozo. Me pongo a cuentas contigo. Levanto mis manos y digo: perdóname, Señor. Quiero tu paz, quiero tu paz, quiero tu gozo. Me pongo a cuentas contigo. Levanto mis manos y digo: perdóname, Señor. Quiero tu paz, Señor. Yo quiero tu paz. Quiero tu gozo. Me pongo a cuentas contigo. Levanto mis manos y digo: perdóname, Señor. Una vez más, quiero tu paz, Señor. Quiero tu paz. Quiero tu gozo. Me pongo a cuentas contigo. Levanto mis manos y digo: perdóname, Señor. Dígale: Señor, yo quiero tu paz. Repítalo conmigo. Dígale: Señor, yo quiero tu paz. Yo quiero tu gozo. Por eso hoy me pongo a cuentas contigo, Dios. Levanto mis manos y digo: Señor, perdóname, Señor. Señor, en esta mañana te pido perdón por mis pecados,
Perdóname por manchar, o mejor, por perder tu justicia. Y hoy quiero vivir en rectitud delante de tu presencia. Dame el carácter para vivir a cuentas contigo todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús, Señor, dame conocimiento, dame revelación de la justicia tuya puesta en mí, para tomar conciencia que debo andar en rectitud todos los días de mi vida. Gracias, Señor. Yo quiero tu paz, quiero tu gozo. Me pongo a cuentas contigo. Levanto mis manos y digo: perdóname, Señor. Dale un fuerte aplauso, Señor, en esta mañana. Gracias, Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Pueden sentarse, hermanos.